Ah, ya están grabando. ¿Sí? Sí, ya le di el comando, profe. Ah, bueno, listo. Entonces voy a abrir la pantalla acá para que puedan ver la presentación. Bueno, entonces hoy vamos a ver lo que son toxicidad de metales pesados y su normatividad. ¿Sí? Entonces las características de los metales pesados, cuando están en estado sólido, tienen propiedades físicos y químicas que son reflectivas, son de conductividad térmica, pueden ser de conversión en cationes, de resistencia, pueden tener conductividad eléctrica o ductibilidad. Actualmente no se conoce, ¿sí?, cuáles son los procesos biológicos donde puede degradarse en los metales, ¿sí? Hasta ahora en investigaciones que se han realizado no se ha podido encontrar qué tipo de agente biológico puede degradar los metales. Entre las características de los metales pesados tenemos que la toxicidad que se puede encontrar en los metales pesados es principalmente debido a que a la interferencia que ellos tienen en los procesos bioquímicos del organismo, en los procesos enzimáticos, debido a que ellos interfieren en estos procesos y empiezan a producir daño en el organismo debido a que bloquean los procesos enzimáticos como tal. Los compuestos constituidos por el metal pesado, los cuales son muy utilizados y se encuentran relacionados con metales tóxicos, estos metales pueden ser de diferentes tipos, inorgánicos, orgánicos o complejos. Los compuestos inorgánicos, los más relevantes, esta categoría son los sulfuros y los óxidos. En esta categoría los que encontramos más comúnmente son los que son derivados del azufre y los óxidos. Las formas como estos metales se encuentran en la naturaleza conforman las menas y los óxidos metálicos son los aerosoles que se están produciendo por intervención humana en la metalúrgica, ¿sí?, en las industrias sobre todo. Los compuestos orgánicos, estos compuestos se clasifican colocándoles el prefijo del compuesto orgánico al metal. Por ejemplo, tetraetil, plomo. Este compuesto es usado como antidetonante de la gasolina. Se compone de uno o más átomos metálicos unidos al carbono del grupo orgánico. Entre los complejos están formados por la asociación de que de un átomo o de un ion metálico en un compuesto orgánico. Esta unión está determinada ¿por qué? Por la afinidad que tiene ese compuesto y que forme un complejo soluble. ¿En qué? En el organismo. Y son utilizados comúnmente para procesos de detoxificación, por ejemplo, el EPTA. ¿Cuál es este proceso en el que utilizan, sí? Por ejemplo, el EPTA es un anticoagulante que utilizan para que la sangre pueda quedar, por decirlo de alguna forma, fluida, que no se vaya a coagular cuando se extraiga. Entonces, lo que hacen es como permitir, ¿sí?, que el funcionamiento, la fisiología del organismo siga normal. Entonces, hay unos que se utilizan son utilizados comúnmente para estos procesos. Los metales se pueden encontrar en fuentes naturales y antropogénicas. Las antropogénicas, recordemos que son las que son generadas por acción de los humanos. Entre las fuentes naturales, los sustratos iniciales de la formación del suelo son los principales fuentes de metales naturales. Están presentes en dependiendo de qué. Depende mucho encontrar diferentes clases de metales, depende de los cambios climáticos, de los antecedentes del uso del suelo, si han utilizado esos suelos para cultivos o si los han fumigado y su ubicación geográfica, ¿sí? Entonces depende mucho de para qué se utilizan los suelos, se pueden encontrar diferentes clases de metales, ¿sí? Y tenemos que mirar el historial del sitio donde se va a realizar el estudio.
Entre las fuentes naturales en el suelo podemos encontrar aluminio, cadmio, cobalto, plomo, mercurio, talio, arsénico, berilio, níquel, zinc. Esta imagen que encontré es una fuente natural donde se pueden encontrar metales pesados, y estos metales pesados son utilizados por microorganismos que son los que producen todo esto verdecito por un tipo de alga. Me pareció muy bonita la imagen y quise compartirla con ustedes. Existen procesos naturales donde se pueden encontrar metales pesados como erupciones volcánicas, erosiones, congregación de menas, que pueden estos fenómenos naturales aumentar que la concentración de metales en el ambiente. Entonces, lo que son las erupciones volcánicas, esto producen azufres y sustancias, ¿sí? Que son como un caldo, ¿sí? Un caldo nutritivo para los microorganismos, y estos pueden ayudar a crear eh, poblaciones de microorganismos en sitios específicos. Y estas concentraciones, por ejemplo, de arsénico en aguas subterráneas, que se pueden encontrar, ¿por qué? Por la filtración en las áreas volcánicas de estos metales. También los ciclos biogeoquímicos enlazados con otros procesos ayudan a que los metales estén disponibles en las cadenas tróficas, como es o la bioacumulación o la biotransformación. Entonces, estos metales pesados pueden entrar a la cadena trófica y producirse en acumulaciones, y en los organismos, al ser ingeridos por diferentes, porque contaminan, por ejemplo, las aguas, y esas aguas se utilizan para riego y entran a la cadena trófica donde después es consumido por el humano, y hay una biotransformación en el organismo como tal, o también puede ser en organismos vivos que vivan en el agua, ¿sí? Como los peces. Entre las fuentes de metales antropogénicas, los metales son usados por los seres humanos en procesos industriales. Se extraen los metales y son empleados en diferentes escenarios, causando alteraciones debido a su manipulación en los ciclos biogeoquímicos. Las fuentes antropogénicas hacen alusión a los residuos o productos originados por la actividad humana relacionada con exposición de los metales, que sea durante su producción o su uso, como por ejemplo el estudio de caso que estuvimos analizando sobre la explotación del oro, ¿sí? Donde veíamos cómo se contaminaban los ríos en el Chocó, ¿sí? Todos los metales que son extraídos por los seres humanos son utilizados, y estos ¿a dónde vuelven? Pues estos vuelven otra vez al ambiente. Nosotros como seres humanos extraemos estos metales de las menas, los utilizamos en diferentes cosas, en la industria automotora, en la construcción, ¿sí? Y esto vuelve, después de que es utilizado, pues esto va a volver otra vez al ambiente. ¿En dónde los podemos encontrar? En el agua, en el aire o en el suelo. Entonces, en el agua tenemos que los residuos industriales por actividades mineras, la producción por que son utilizados los cuerpos de agua o por los lixiviados, cuando son industrias, por ejemplo, donde son metalúrgicas que utilizan diferentes clases de metales, y para el lavado de estos, pues van a utilizar agua y la van a contaminar. La emisión de gases a la atmósfera por combustión de fósiles, uno de los grandes contaminaciones en el aire son los autos, ¿sí? Donde vemos que hay una gran contaminación en la producción de dióxido de carbono que se acumula y da el efecto invernadero. La combustión de fósiles, la fundición de metales, la fundición de metales y quema de residuos en los suelos debido a las disposiciones de agroquímicos y a las atmosféricas. Entonces, en este es importante hablar sobre diferentes químicos que se utilizan en la industria agropecuaria, ¿sí?
para los cultivos. Ustedes saben que ya en el mundo hay cultivos que son, la agricultura es masiva para producir alimentos. Entonces, estas condiciones hacen que se contaminen mayor lo que son las aguas, el aire, el suelo, la utilización de la agricultura a gran escala. Entonces hace que se produzcan contaminantes en el suelo. Las fuentes de metales antropogénicos, la introducción de los metales pesados a los ciclos biogeoquímicos permite una mayor exposición de estas sustancias en altas concentraciones, produciéndose en el organismo, ¿sí? Estos metales se vuelven fuentes de contaminante cuando existen en altas concentraciones en el ambiente, permitiendo su acumulación y difícil eliminación. Debido a que estos metales pesados son producidos por la industria, la minería, la agricultura, esto entra a los ciclos, ¿sí? Y el ecosistema y lo que es todo lo que componen los ciclos biogeoquímicos, pues no alcanzan a eliminar toda esta clase de componentes que se le están agregando. ¿Y qué se va a pasar? Pues que se van a acumular y la acumulación pues va a producir contaminación y va a ser difícil su eliminación, donde van a estar afectados diferentes ecosistemas. Aquí yo les traje un dibujo donde se ve, ¿sí? Donde se ve cómo la actividad de la industria, la minería y la agricultura viene a contaminar todo esto al agua, ¿sí? Y aquí está, pues, contaminando todos los seres que están allí. Estos hay unos que se pueden evaporar y pues esto va, que unos contaminantes que degraden los microorganismos que pueden utilizar metales y que produzcan otra clase de metabolitos que puedan entrar a contaminar. ¿Cuáles son las enfermedades causadas por los metales pesados? Entonces tenemos diferentes enfermedades que pueden ser causadas ya en la cadena alimentaria, ya en organismos superiores, donde se pueden ver afectados por diferentes clases de metales. Entre los que acá les nombro, el plomo, por ejemplo, produce anemia debido a que, ¿qué? A que el plomo se puede fijar en los glóbulos rojos y producir, no permitir que haya fijación del hierro y producir anemia en pacientes. El cadmio también puede producir cáncer en la próstata, puede producir bronquitis, infertilidad. El manganesio puede hacer daño en el páncreas o en el sistema nervioso central. Hay muchos de estos metales pesados que afectan mucho lo que es el sistema nervioso central, donde pueden producirse náuseas, vómito, mareos, inclusive los pacientes pueden convulsionar o producirle la muerte. El cobre, por ejemplo, hace daño en el hígado, en los riñones, ya depende de qué, del órgano diana al que el metal pueda adherirse. Entonces, dependiendo de esto, pues va a afectar diferentes órganos. El zinc, por ejemplo, dolor de estómago o infecciones en la mucosa. El mercurio también puede afectar el tracto respiratorio. ¿Sí? Eh, el efecto que tienen los metales pesados en el medio ambiente, estos efectos se pueden medir a través de la respuesta que puedan tener los componentes bióticos del ecosistema. Depende de qué, de la contaminación que se genere en la parte abiótica. Depende de qué, de la contaminación que se generó o en el suelo, o en el agua, o en el aire. El efecto se refleja en qué se refleja toda esta contaminación, pues se refleja en los seres que habitan en este ecosistema y depende de qué, del recurso abiótico donde ellos estén viviendo, ¿sí? Sea en el suelo, en el agua o en el aire. Los efectos de los metales pesados también pueden afectar los cuerpos de agua, con la reducción en la biodiversidad, en la actividad de los organismos que se alimentan de ella y que habitan en ella. Por ejemplo, los invertebrados acuáticos, ellos son muy susceptibles a exposición con metales, ¿sí?
sobre todo plomo, mercurio, cromo. Estos contaminantes que hacen, alteran el crecimiento de estos microorganismos, o hay deficiencia de oxígeno, o hay alteraciones en su reproducción debido a la presencia de estos metales, y muchos causan mutagénesis, donde hay malformación de estos invertebrados que se encuentran en el agua. Los invertebrados, por eso es que los utilizamos mucho en las pruebas de toxicidad, porque ellos son muy sensibles. Ellos son muy sensibles a los cambios y pueden ser afectados por ejemplo, por metales pesados, donde ellos absorben este contaminante y genera daños en el organismo como tal. Los efectos en el suelo es un medio cambiante y su composición química y biológica depende de las condiciones en las que se encuentren, como es el clima, el uso que se está dando en ese suelo. No es lo mismo un uso de agricultura a uno de ganadería, ¿sí? Las exposiciones de los contaminantes, o una parte donde estén cerca de la industria minera, ¿sí? O la explotación. Va a ser muy diferente ese tipo de suelo a un suelo donde no haya esa exposición. El efecto de un contaminante y su exceso en el suelo indica la calidad de este, donde indica la capacidad del suelo para funcionar en un ecosistema intervenido o natural, sosteniendo la productividad biológica, la calidad ambiental y ayudando a la salud de las plantas y a las diferentes especies que habitan en él. Entonces, nosotros al determinar un contaminante en el suelo, ¿sí? Esto nos está indicando qué tipo y qué calidad tiene ese suelo, ¿sí? Si está funcionando bien eh, en estas diferentes funciones que él tiene, ¿sí? En la productividad biológica, en que estén bien creciendo las plantas, de que no estén afectadas, de que no haya microorganismos que puedan tener alteraciones mutagénicas, ¿sí? En eso podemos mirar la calidad del suelo. Los efectos que tienen los metales pesados en las plantas son ocasionados indirectamente por las condiciones de la calidad del suelo y directamente por la absorción de la planta de los metales a través de la raíz o por vía aérea. Esta exposición lleva a la planta ¿a qué? A que se retrase el crecimiento, que haya marchitamiento, que haya enanismo de la planta. Por ejemplo, el zinc afecta el cloroplasto, donde esto no deja que haya síntesis de clorofila y la fotosíntesis de la planta. Entonces, afecta una forma de obtener energía la planta, ¿sí? El medio ambiente es un sistema interconectado, donde los efectos en sus componentes repercuten directamente o indirectamente en los demás. En la normatividad les voy a mostrar aquí, espérenme un momento, aquí, ahí se la estoy compartiendo. ¿Sí? Profe, aún vemos la presentación. Esta no, ya no tienen otra. No, profe, aún estamos en la presentación. Ah, espérame, yo la... Seguimos en la diapositiva de complejos. Espérame, yo la quito la otra. Espérame, cierro esta y dejar de mostrar pantalla, listo. Voy a mostrarles esta otra presentación. ¿Esta ya la estoy mostrando? No, profe, aún no. Espérame, que es que no la he compartido. Así no la voy a Mm. mostrar nunca. Espérame un momento. Ya, aquí. Aquí. Espérame, yo bajo acá hasta un poquito. Ahí.
Me dicen si así la estoy mostrando. ¿Se la estoy compartiendo? Sí, Sí, señora. profe, ya. Bueno, entonces acá les traigo, no les voy a leer todo, esto se los voy a compartir, ¿sí? Para que ustedes lo revisen. Se los mando, ¿qué? Al correo, ¿sí? Aquí yo hice un resumen, ¿sí? De todo el impacto que tiene en la salud los metales pesados y en el medio ambiente. Entonces acá me está explicando la Constitución Nacional, el artículo 78, ¿sí? Aquí tiene todo donde ustedes se pueden referenciar con la ley, por ejemplo, 1048 del 2015, ¿sí? El decreto 1076 del 2015 también, la ley 1892 del 2008, la resolución 004506 del 2003, ¿sí? Donde nos están mostrando la importancia de la normatividad de los metales pesados en Colombia. Entonces, esta diapositiva se las voy a compartir al correo para que ustedes la profundicen, ¿sí? Para que profundicen de la normatividad, llegado el caso que lleguen a necesitar que alguna normatividad, pues que ustedes se puedan referenciar en alguno de los artículos o de las legislaciones que están ahí, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a la presentación anterior. Yo la vuelvo y la coloco, les despejo dudas, ustedes me dirán.